para no perdernos en el vértigo. Para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir entre noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¿Qué tal, estimados amigos? Me da mucho gusto saludarles. Rubén Luengas acá desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión para presentarles nuestro nuevo podcast Entre Noticias. Y el tema que hemos seleccionado en esta ocasión es el que tiene que ver con la mañanera. Las conferencias de prensa que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, todos los días, de lunes a viernes, e incluso ha realizado algunas de carácter extraordinario desde el Palacio Nacional, que empiezan a las 7 de la mañana, que no tienen una hora fija para concluir y que se ha convertido en todo un verdadero fenómeno de comunicación, de política de comunicación, si ustedes quieren verlo así, del actual gobierno. Algunos dirán, política de comunicación. He escuchado críticas, incluso tengo amigos que dicen estas payasadas de las conferencias de prensa matutinas. En fin, yo creo que no debieran de subestimarlas. Y no debieran de subestimarlas porque realmente están impactando, no solamente en lo que se refiere a dar a conocer lo que él quiere que se sepa, el presidente de México, lo que quiere difundir todas las mañanas en estas conferencias de prensa, sino que también hay quienes consideran que se ha convertido en una especie de noticiero. La palabra correcta para un programa de noticias es noticiario, porque el noticiero es de hecho la persona que da las noticias, pero ya llevamos muchos años en que las personas se refieren a los espacios informativos como noticieros. Yo, si me permiten, les voy a seguir llamando noticiarios, pero me llamó la atención un artículo ya publicado en enero. Fíjense, ya estamos en el mes de marzo, ya avanzaditos. ¿Con qué velocidad va avanzando esto de los meses? Pero es un artículo que se publicó originalmente en el periódico El Economista de México y el autor es Roy Campos. Y el título del artículo se llama La mañanera, el noticiero. Así lo tituló Roy Campos, y dice que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió ser el centro de la comunicación a través de sus conferencias mañaneras, como si fuera un programa de radio o de televisión, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, pero también con programas especiales, como ya les estaba yo comentando. Continuó con el artículo. Cuando ocurre una tragedia, lo que llena de información que la prensa exige en momentos de crisis. En mi opinión, dice el autor Roy Campos, lo que López Obrador ha creado, no sé si plantearlo o no, es un exitoso espacio de noticias que les compite con éxito a todos los existentes. Y veamos por qué, dice Roy Campos. Y de hecho, efectivamente, el programa, la conferencia de prensa de López Obrador diaria, a las horas de la mañana, donde tradicionalmente hemos tenido en los espacios radiofónicos y televisivos de México, espacios noticiosos para buscar captar la atención de las audiencias, eso lo está haciendo el presidente de México directamente y en tiempo real, a través de Facebook, a través de YouTube, y los noticiarios convencionales y tradicionales se ven obligados a estar pendientes de qué está diciendo el presidente, porque ahí están los reporteros, y no solamente los reporteros convencionales, sino gente que ha dejado entrar a Andrés Manuel López Obrador en esta comunicación circular, como le han llamado en su gobierno, donde dejan entrar a personas que no son reporteros convencionales. El caso está que se genera ahí un intercambio de preguntas, respuestas, y se va marcando la agenda de lo que el presidente quiere que directamente los mexicanos sepan. Es un fenómeno de comunicación realmente inédito en la historia de la comunicación política en México. Dice Roy Campos, cada mañana lleva invitados, siempre personajes que están en la coyuntura nacional, no solo funcionarios. También ha llevado, por ejemplo, cita el artículo, a la esposa de un periodista asesinado o a un empleado de Pemex, encargado de monitorear fugas, quienes además
pueden responder preguntas del público entre comillas, que en este caso son reporteros que están ahí presentes. En los otros noticieros, la nota a diario inicia con ¿a quién llevó de invitado el presidente López Obrador? Y así continúa desarrollando sus puntos. Si lo quieren ver directamente, el artículo es La Mañanera, el noticiero de Roy Campos, repito, en el periódico mexicano El Economista. Luego al final nos ofrece una conclusión. Conclusión, dice Roy Campos, la mañanera de López Obrador se convirtió rápido en el noticiero de mayor éxito en México, el que más impacto tiene, el más deseado por los funcionarios, el que más cobertura logra en el momento y durante el día. Podemos decirle a los que calculan los ratings que tienen un fenómeno especial que no se puede medir con los mecanismos clásicos o tradicionales. Muy interesante lo que dice Roy Campos, que este noticiero es propaganda política. Claro que sí, dice él. Toda comunicación de gobierno lleva implícita la propaganda. Yo le mandé a Roy Campos a través de Twitter que me gustaría mucho poder entrevistarlo sobre este tema y poder intercambiar un punto de vista sobre lo que es la propaganda. Y yo basándome evidentemente en el que considero el padre de la propaganda, que es Edward Bernays, autor del libro Propaganda. Sin embargo, no me contestó el señor Roy Campos, pero yo quisiera aclarar este punto. Pero él así lo menciona. Es la forma en que el presidente impone sus puntos de vista, debate o pone fin a debates con los comentarios del día anterior, corrige si es necesario, en fin. Ahí está el artículo de Roy Campos. Y para nadie es un secreto en México que verdaderamente se está convirtiendo en un fenómeno. Hay un antecedente cuando López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ya no se llama Distrito Federal, sino Ciudad de México. Y las delegaciones ya no son delegaciones, son alcaldías. Pero cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, Ciudad de México, él realizó esas conferencias de prensa matutinas que marcaron también un parteaguas, un antes y después, y evidentemente también esas conferencias le dieron una gran popularidad a Andrés Manuel López Obrador, que lo lanzaron en su imagen también hacia la búsqueda de la presidencia de México en dos ocasiones anteriores, como ustedes saben, ¿verdad? En el 2006, en el 2012, donde hubo todo tipo de irregularidades y de mecanismos por parte de los que llegaron al poder para que López Obrador no llegara. Ahora es el presidente. ¿Busca popularidad o busca verdaderamente una comunicación y una información directa sin tergiversar la información? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, me permito presentarles a continuación una charla con el periodista mexicano Jaime Hernández del diario La Jornada acerca precisamente del fenómeno de las conferencias de prensa mañaneras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos este plan hace 12 meses. 2 meses. Parecen 2 años. No, 1 año. Menos. Mi estimado Jaime Hernández, acabo de compartir este artículo de Roy Campos respecto al significado que él le otorga o le reconoce a las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, calificándolas como un noticiero. Creo que lo correcto sería decir noticiario, porque noticiario es el programa de noticias y el noticiero en rigor es la persona que da noticias. Pero él lo ve así como un noticiario y que pues se está compitiendo en los ratings y de hecho ganando en los ratings, que es un fenómeno completamente nuevo. Y de manera simultánea, en tiempo real, y que está cambiando pues la comunicación, el estilo de comunicación de los gobiernos anteriores en México y no sé si también en el mundo. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que efectivamente, yo creo que no cabe duda de que Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en la nueva estrella mediática
que además él sabe muy bien que tiene un gran poder de convocatoria, y a mí me consta que deja hipnotizados durante minutos largos a millones de mexicanos que lo escuchan, ya sea a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, Facebook, Twitter. Es impresionante la capacidad de penetración que tiene Andrés Manuel, porque además yo creo que Andrés Manuel ha sabido llegar, ha sabido capturar no solamente el hambre de los mexicanos por información veraz, sino también la necesidad de los mexicanos que quieren creer en él y en esta posibilidad de cambio en el país. Uh-huh. Esto de que rivaliza incluso con otros espacios porque se sienten obligados, más que rivaliza, no sé cómo plantearlo, pero se sienten obligados otros espacios matutinos a hacer referencia a lo que está diciendo López Obrador en ese momento. Por lo tanto, hay también un sistema de reproducción, de multiplicación, de exposición magnificada todavía, además de que se le siga directo en tiempo real, pues los otros, dice también Roy Campos, los otros medios se encargan de hacer la síntesis y generan noticia y de replicar en esos espacios. Por lo tanto, es un éxito de comunicación tremendo, sin ser él personalmente una persona que precisamente tenga una capacidad de oratoria al margen de la oratoria. Sí, yo creo que es un fenómeno que tiene que ver muchísimo con, tú sabes que en los últimos por lo menos 20, 25 años, los medios de comunicación, los periódicos, la televisión y la radio, sobre todo por las mañanas, estaban muy preocupados por marcar agenda. El periódico, la televisora o la radio que fuera capaz de marcar agenda era la que controlaba, era la que marcaba la pauta del día en términos informativos. Y yo creo que todos aquellos que aspiraban a conseguir a marcar agenda se están quedando detrás de Andrés Manuel López Obrador, que es quien está marcando la agenda todos y cada uno desde que asumió el poder. Pero también ha contado con una coyuntura favorable, que es la famosa crisis de desabasto de energéticos, que prácticamente es una crisis que obligó a todo mundo a voltear la mirada hacia esos informativos matutinos en los que estaban ávidos de información para saber si iban a poder cargar gasolina, sí o no, cuándo, si se estaba ganando la batalla o no, si estos malandros, si estos ladrones, si estos guachicoleros estaban ganando la partida. Y de repente todo se convirtió prácticamente en un pulso de Andrés Manuel López Obrador en vivo y en directo, tratando de someter a estos guachicoleros, a la gente que estaba sedienta de información para saber si iba a restablecer la normalidad. Y yo creo que eso le imprimió una gran ventaja de salida a Andrés Manuel López Obrador para consolidar prácticamente el fenómeno de las mañaneras. Oye, y dentro de ese contexto, pues también el enviar mensajes, ¿no? Así es. A sus opositores, a sus adversarios, pero últimamente ha recibido críticas en el caso de la presencia que tuvo Santiago Nieto, sí, de utilizar esta conferencia para, dicen, revancha de Santiago Nieto, o dicen para en un momento dado utilizar la conferencia de prensa para hacer un juicio público, ventilar públicamente algo que debiera dirimirse en los juzgados o en otros ámbitos y no ventilarse de manera pública. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, yo creo que Andrés Manuel López Obrador se ha ganado a pulso el tener esta capacidad para hacer uso de lo que se conoce como el poder del púlpito. En Estados Unidos, tú sabes bien, Rubén, a este fenómeno se le conoce el poder del púlpito. Es decir, que el presidente haga uso del micrófono para desplegar política, para señalar cuáles son los objetivos de gobierno, para incluso para señalar cuáles son los enemigos identificados del Estado. Y lo hemos visto en Estados Unidos. Este poder del púlpito se ha utilizado desde hace mucho tiempo, ya sea con los enemigos identificados, llámense terroristas, en el caso de la época de Barack Obama, ya sea de los inmigrantes en el caso de Donald Trump. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador no cabe duda que el poder del púlpito lo está utilizando para lanzar serias advertencias a todos aquellos
que se han empeñado en ponerle palos a la carreta de su cuarta transformación. Yo creo que por un lado es legítimo, yo creo que el presidente tiene todo el derecho en defenderse, porque no nos hagamos tontos, esto no solamente va en una sola dirección, desde el púlpito hacia la sociedad. El presidente está recibiendo obuses, ataques con francotiradores desde distintos ángulos, desde distintos medios que lo acusan de todo. Las redes sociales se han convertido en una jungla, en un juego de odio constante contra el presidente, y los seguidores del presidente pues dan la réplica, ¿no? Por tanto, yo creo, contestando a tu pregunta, yo creo que es legítimo que el presidente haga uso del púlpito para denunciar, para señalar, y mientras no vaya más allá de ese señalamiento, de esa defensa de su posición, a mí me parece que está muy bien. Oye, y también dentro de este contexto, aunque ya no directamente de la conferencia matutina, que tiene su antecedente de cuando él era jefe de gobierno, que le dio una gran popularidad, ¿no? Entonces ahí decían, bueno, ahí buscaba a fin de cuentas llegar a la presidencia, ahora es el presidente, pero a lo que te voy es a esto que ha publicado Eje Central, que dirige Raimundo Rivapalacio y denominado como un plan Berlín anti-AMLO, y donde se menciona a personajes como el historiador Enrique Krause, quien se ha deslindado, ¿ves? Ha dicho que no es cierto, que él no tiene nada que ver con esto, en fin, pero ¿es creíble esta investigación que publica Eje Central? ¿Ha publicado Eje Central? Yo hasta este momento la tengo en cuarentena, pero si tenemos en cuenta los antecedentes de todos y cada uno de los pronunciamientos de Enrique Krause, la campaña que se inició, incluso los pronunciamientos de su hijo, León Krause, a través del Universal, que señaló, fue León Krause el que primero habló de la conjura desde Rusia para apoyar a López Obrador, pues encajan las piezas perfectamente, encajan en este rompecabezas de conjura, de operación, para evitar a toda costa la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, yo creo que no tendríamos que escandalizarnos por este tipo de campañas que se dan en todos los lugares, en todas las democracias. En Estados Unidos no hay campaña política sin campaña negra, y yo creo que cada quien está en su derecho de defender sus posiciones a través de guerra sucia. No sé, Barack Obama, la campaña tan brutal que enfrentó, los propios republicanos son los maestros de las campañas negras, y no tendríamos que escandalizarnos por ello. Por eso a mí me llama mucho la atención que una vez que se descubren este tipo de presuntos operativos de campañas negras, todo mundo, me refiero a los protagonistas de estas campañas, se llevan las manos a la cabeza y digan, no, yo no fui, nosotros no somos. Pero si juzgamos a tenor de los pronunciamientos, de las posiciones de cada uno, es evidente que todos y cada uno de ellos han participado, más que por omisión, por acción. Es cuestión de sumar los mensajes a través de las cuentas de Twitter, de Facebook, para llegar a esta conclusión. Así es que yo creo que estamos en una nueva etapa en la democracia mexicana, en la que, y donde se inscribe justamente esta práctica del mensaje del presidente, donde yo creo que es necesaria la mayor transparencia, porque tú sabes que la transparencia es el mejor desinfectante, es el mejor desinfectante para cualquier democracia. Si arrojamos luz, si concediéndole el beneficio de la duda a los presuntos culpables o inocentes, yo creo que siempre va a ser muy sana arrojar luz a través de investigaciones periodísticas, a través de denuncias, a través de este tipo de debates que yo creo que enriquecen y mucho la democracia en México, pero sobre todo con el ejercicio de la libertad de expresión, pero también, y muy importante, Rubén, el de la tolerancia. Me distraje un poquito porque vino aquí mi gato, hace rato ladraba por allá y vino, aquí se ve la cola del gato, del Vittorio. Oye, bien,
lo hemos analizado desde el punto de vista de la comunicación del presidente López Obrador y lo que está significando, algo inédito en México, donde los presidentes no daban conferencias de prensa muchas veces, donde daban alguna conferencia o alguna entrevista con alguien muy seleccionado, donde estaban muy cuidados los cuestionamientos, las preguntas, ¿no? En este caso están así, desde el punto de vista de los periodistas y de las personas que están en medios como pudiera ser rubenluengas.com o como pudieran ser otros. ¿Qué significa para los periodistas y para los comunicadores y las personas de YouTube, etcétera, el poder acceder a estas conferencias de prensa y también cómo pueden ser usadas por algunas personas que no dudo que también busquen asistir ahí para cierto protagonismo? Sí, yo creo que estamos en una nueva era de las comunicaciones y yo creo que incluso para quienes ya llevamos demasiados años en este oficio, incluso resulta desconcertante el hecho de que lleguen este tipo de prácticamente en aluvión, llegan en aluvión esta serie de nuevos youtubers, de gente que se puso de la noche a la mañana su página de web, de gente que está tratando de levantar su blog y tratar de competir en espacio y tiempo con aquellos periodistas convencionales, del llamado periodismo convencional profesional. Yo creo que es un fenómeno muy interesante. Yo he escuchado comentarios de colegas que me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, estaba escuchando la voz de alguien que decía, bueno, estos son prácticamente unos advenedizos que llegan ahí a quitarnos espacio a nosotros, los periodistas legítimos, los reporteros legítimos, y a veces no saben ni preguntar, son unos improvisados. Y yo tengo mi propio punto de vista. Yo creo que a pesar de la precariedad o la falta de información o la falta de profesionalización de algunos de estos periodistas, youtubers, yo creo que esto, a pesar de que sus preguntas vengan en medio de preguntas errabundas, desorientadas, yo creo que enriquecen y mucho este intercambio, lo que ya el presidente llama el diálogo circular. Y yo prefiero esto, Rubén, a que sean los mismos de siempre los que le preguntan, todos ellos armados de esta solemnidad, señor presidente, ¿a usted qué le parece? No. Yo creo que es un ejercicio democrático, un poco desbrujulado, un poco desordenado si tú quieres, pero que enriquece mucho porque además es la realidad dando un paso al frente de lo que es hoy la realidad informativa, donde la competencia se ha abierto. Entonces yo creo que en cierto sentido es legítimo. Ahora, dicho esto, yo creo que sí falta un poco de orden en las famosas ruedas de prensa mañaneras. Te voy a decir por qué. Tú conoces y tú has asistido y has estado presente en las famosas conferencias, por ejemplo, de la Casa Blanca. Tú sabes que en la Casa Blanca, la primera línea de los periodistas que asisten continuamente, todos y cada uno ya tienen asignados, pero desde años, su butaca, ¿no? La butaca de en medio, por ejemplo, la butaca de en medio al frente, la primera butaca, corresponde a la agencia AP, ¿no? Y poco a poco se van distribuyendo según la importancia de los medios o la veteranía de los periodistas que han cubierto la Casa Blanca. Yo creo que sin llegar a este extremo de organizar una especie de institucionalizar el orden de las mañaneras, yo creo que sí hace falta un orden ahí. Yo creo que los propios colegas tendrían que ponerse de acuerdo para ver de qué manera se acaba con este fenómeno del totum revolutum, ¿no? Donde el presidente de repente empieza un día desde atrás, por la hilera desde atrás, o hay veces que empieza por el medio o por enfrente, y con preguntas que a veces no vienen al caso, o con preguntas incompletas, o con preguntas que se repiten. Yo creo que sí falta... O con preguntas que no retoman algo que estaba obligado a repreguntar y replantear, y de repente, ¡pum!, un cambio de temática. Absurdo, es decir, ¿no? El valor para mí, como tú bien mencionas, de la repregunta es fundamental. Y además que yo creo que cada periodista tendría que respetar el derecho de cuando se le asigna la palabra, de preguntar, repreguntar, y hasta que agote su tiempo de repreguntas, el que sigue. Porque es la única manera de desgajar, de pelar la naranja, desgajarla
y que quede la información que quiere y que esté escuchando la gente y los medios, ¿no? Digo, pero dicho esto, a mí me parece el fenómeno de las mañaneras un fenómeno muy interesante que ha irrumpido en este escenario, en este panorama tan árido, tan monótono, donde los presidentes, como tú señalabas, pocas veces daban ruedas de prensa, daban pocas entrevistas, y cuando las daban a los medios más importantes o a los periodistas que ellos sabían que estaban más próximos o que no podían, sabían que no les iban a lanzar preguntas comprometedoras, que iban a hacer entrevistas de recámara. Así es que yo creo que, a pesar de lo que muchos piensan, de que hemos retrocedido en ese sentido, yo creo que hemos ganado, nada más que sí, falta un poco de orden. Oye, ahora que estabas narrando, describiendo lo que son las conferencias de prensa en la Casa Blanca, me hiciste recordar a Helen Thomas. Oh. Me hiciste recordar a Helen Thomas. Y cómo ponía a temblar, por ejemplo, al que le llamaba el presidente ya fallecido de Venezuela, Chávez, Mr. Danger. ¿Cómo ponía a temblar a Bush, Helen Thomas, que luego la calumniaron, por cierto? La calumniaron queriéndola tachar de antisemita por un comentario que hizo. Pero Helen Thomas era implacable. Bush le tenía un miedo temible, porque Helen Thomas hacía las preguntas más duras, las que son necesarias formular, sin importar de que seas el presidente de Estados Unidos. Exacto. Yo creo que Helen Thomas ha sido y dejó una escuela formidable. Es el tipo de periodista que está obligado a hacer preguntas que incomoden, al poder. Ese es el tipo de preguntas que hay que realizar, y no las del estilo: señor presidente, ¿qué se pone usted? ¿Se pone en una cámara hiperbárica? ¿Está usted como un corredor keniata? Por favor. Recuerdo que una vez le preguntaron a López Obrador que qué había hecho con su primer salario. O sea, como presidente, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Hay preguntas mucho más urgentes. Estamos en una situación en México de emergencia nacional en el tema de seguridad. Estamos también en un proceso bastante delicado de reconversión, si tú quieres, no sé si llamarlo reconversión económica, pero estamos dando un golpe de timón muy importante al modelo económico que no sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que es para bien, pero no sé cómo nos va a ir en esa singladura, y yo creo que hay preguntas más pertinentes que hacerle al presidente en estos momentos. Pero insisto, yo creo que vamos bien, que haya mayor apertura, luz y taquígrafos, como decían los viejos periodistas. Queremos luz y taquígrafos, porque solo así, Rubén, la transparencia, la luz y el taquígrafo son los mejores desinfectantes contra cualquier tentación de autocracia o de antidemocracia. Muy bien, Jaime Hernández, pues te agradezco muchísimo esta charla para Entre Noticias, y quiero decirle a las personas que ya siguen con regularidad nuestros espacios y que saben de ti como colaborador de este espacio, del profesor Tinken Salas. Bueno, quiero decirles que cuando esto lo estemos publicando, tú estarás tal vez ya aterrizando en Berlín o viajando a Berlín por un asunto que sé que te toca profundamente el corazón. Por lo tanto, recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Rubén. Pero seguiremos en contacto. Claro que sí, allá desde Berlín, a ver si te vas a grabar un poco allá. Aquí tengo yo, mira dónde lo tengo, aquí, bueno, ya un pedazo del muro de Berlín que yo corté. Sí. Te mandaré una grabación o comunicaremos desde el muro de Berlín. Sería excelente, llévate tus cosas, y en verdad muchas gracias y fuerte abrazo. Sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace, si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas. Tiene mucha energía, de verdad, y usted es como un corredor keniano. O sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado. Y muchas personas nos preguntan, y nosotros mismos nos preguntamos qué es lo que hace. Gracias, señor presidente. Bien, amigos, despedimos a Jaime, y les reitero, ya no está él ahorita aquí con nosotros directamente, pero anda viajando allá por una situación personal dolorosa muy fuerte, y viaja a Berlín, o sea que como colega y como amigo de Jaime Hernández, pues expreso mi solidaridad, ¿no? Ya más adelante vamos a ver qué ocurre, pero más adelante podré decirles, ¿verdad?, lo que ha ocurrido allá, o lo que ocurre con su hermana allá en Berlín, ¿no?, que ha sido
hospitalizada de emergencia allá en Berlín, y él sale a Berlín a saber qué pasa con su hermana y enfrentar la situación. Entonces, un abrazo para Jaime Hernández, que lo pueden también leer ahí, que es el coordinador de la sección Sin Fronteras del diario mexicano La Jornada, corresponsal en varias partes del mundo, entre ellas allá en la frontera de Pakistán con Afganistán. Ya les he hablado también de testimonios que él tiene allá de los periodistas haciendo coberturas tramposas sobre lo que pasaba allá, y yo lo conocí en Los Ángeles, California, haciendo un trabajo realmente extraordinario sobre la problemática de este punto tan importante en la geografía del mundo. Los Ángeles, California en general, San Diego, toda esta zona y la zona fronteriza, y todas las historias humanas que están ahí en esa ciudad, esperando no solamente para ser contadas por periodistas, sino también para ser transformadas por los políticos que estén verdaderamente comprometidos con salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, cualquier cantidad de personas de gran parte del mundo que están allá en la gran metrópoli de Los Ángeles, California. Bueno, así fue como lo conocí. Entonces ahí está el tema de las mañaneras. Me encantaría conocer sus opiniones. Quiero también dejar claro y asentado aquí en este canal de YouTube que agradezco enormemente a todas las personas que se han venido suscribiendo, pero sí también les aclaro que yo personalmente estoy comprometido con el antineoliberalismo. De hecho, siempre dejo mis libros por ahí, caramba, pero andan regados ahorita por ahí. Les quería yo mostrar uno, pero creo que el neoliberalismo nos ha hecho muchísimo daño. Algún día les voy a hablar del neoliberalismo como tal, y con invitados, para que se entienda muy bien, incluso a la luz de la historia. ¿Y qué pasó con el presidente Nixon? Cuando el presidente Nixon, que fue el primero, ahí empezó toda esta cuestión, porque ya violentó lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, y el que empezó a terminar con esto fue precisamente el señor Nixon. Ya después vino el señor Ronald Reagan y la señora Thatcher en la Gran Bretaña, y desmantelaron todo lo que fueron los acuerdos de Bretton Woods, donde de alguna manera de alguna manera estaba planteada la necesidad de ciertos aspectos que tenía que regularse de la economía, y estos llegaron a darle rienda suelta a toda esta historia. Entonces, pero todo esto es para decirles que hay algunas personas que esperan de nosotros, en este caso, yo no sé cómo me quieran llamar ustedes, pero estoy utilizando el YouTube como un vehículo, como un medio para hacer periodismo. Yo me considero periodista, y como periodista puedo decir que sí simpatizo con muchas cosas del gobierno de López Obrador, y lo he dicho siempre abiertamente, lo cual no significa que yo no pueda tocar ni con el pétalo de una reflexión al presidente o lo que está pasando en México. Lo haré cuantas veces considere que es necesario. Y personas me dicen, oye, yo la otra vez ahí alguien, o un bot, o yo no sé, pero señor, yo me escribí aquí porque, bueno, se pueden eliminar del canal cuando gusten. Yo aquí estoy no buscando numeritos. Qué bueno que haya mucha gente que nos pudiera ver, sensacional, pero siempre he pensado y creo muchísimo más en la calidad que en la cantidad. Hay una parte por ahí del Evangelio, creo que es de Mateo, que siempre me gustó muchísimo, ¿no? Entren por la puerta angosta, porque la puerta amplia lleva a la perdición. Esa puerta amplia en el mundo actual es de la borregada, la manada. No, creo en aquellas personas que pueden llegar a entender que no se puede dar un cheque en blanco a nadie, y que el periodismo está comprometido siempre con reflexionar también sobre cosas que se hagan bien y sobre cosas que se hagan mal. Una vez dejado esto puntualizado, pues allá ustedes deciden, ¿no? Pero evidentemente cuando no estemos de acuerdo o veamos algo que no nos parece muy correcto, tenemos la obligación de decirlo, Creo, como decía Octavio Paz cuando ingresó al Colegio Nacional en 1967, decía el maestro Octavio Paz, una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Y yo también ya alguna vez les dije lo que es crítica en otro librito que por ahí lo tengo, Crítica y Verdad, de Roland Barthes. No es ese. Bueno, Crítica y Verdad de Roland Barthes. Y de alguna manera dice él, criticar no es
¡pum!, hacer pomada a algo, aplastar algo. La crítica es un ejercicio creativo que implica distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Y eso nos hace falta. Aquí no somos soldados ni voceros de un determinado gobierno, ¿eh? Ahora, personalmente, lo puedo decir, hay cosas, apoyo, valoro la trayectoria de este hombre de lucha desde Macuspana, Tabasco, y que después de fraudes electorales y todo eso que ha ocurrido, está luchando hasta donde entiendo, y donde veamos lo contrario, todos estamos obligados a decir, oye, momento, pero así de que te manden mensajitos de que ay, me salgo de su canal, porque sálganse los que no les guste, porque cuando haya que hacer la crítica, haremos la crítica, pero buscando que la crítica sea distinguir, separar, desdoblar, porque no tenemos agenda, no tengo agenda aquí. Hago esto simple y sencillamente por convicción a mi profesión, de la cual he vivido, y siempre de mi salario, jamás de nada extra. Alguna vez en una instancia gubernamental de tiempo pasado, cuando perdí un trabajo, alguna vez una persona a quien estimo, de hecho, me llamó y me dijo, no, mira, pásame a ver a mi oficina. Al llegar a la oficina me dijo tal, una serie de cosas. Y cuando se fue le dije, caramba, muchísimas gracias. Me dejó con el asistente y le dije al asistente, ¿y de qué se trata? No, tú, es un apoyo que se te quiere dar. Y dije, no, dígale por favor que no puedo aceptar eso, que no lo puedo aceptar, porque no va de acuerdo con mis convicciones. Y la que es mi esposa actualmente, y mi mamá, cuando llegué les conté, recuerdo que mi mamá, emocionada, dijo así en la mesa, y dijo, ese es el hijo que conozco, lo contrario me hubiera decepcionado. O sea que viéndoles, no a los ojos, porque no veo sus ojos, sino viendo a mi camarita que está aquí en mi computadora, me siento profundamente orgulloso de eso. He vivido de mi salario y hago esto por convicción, por amor a mi profesión y por amor al periodismo. Y pondré mi granito de arena para dignificar esta maravillosa profesión. O sea que recaditos ahí de que me salgo de su canal, porque si no apoya usted a fulano o a sutano, sálganse cuando gusten. Dicho lo cual, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Agradezco a quienes les guste y se apoyen este canal, y apoyen el trabajo que hacemos en rubenluengas.com entre noticias. Un fuerte abrazo para todos. Buen viaje a Jaime Hernández a Berlín. Gracias a Pastor Delgado por la edición de este podcast. Una producción de rubenluengas.com. Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.